Excelente. Muchas gracias a todos los que han continuado el día de hoy con nosotros. Es un gusto para todo el equipo organizador presentarles a la doctora Elise Cervellán. Es doctora en Ciencias, mención Astronomía del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Además, es profesora de la Universidad de Desarrollo y de la Universidad de los Andes. Muchos de ustedes la podrán haber escuchado en el podcast que está en Spotify, que se titula Jugo de Ciencia, pero sin más preámbulo, les cedo la palabra para que comparta con nosotros el día de hoy los festejos del 51 aniversario del hombre en la luna. Adelante. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Como bien decían, mi nombre es Elise y hoy día les voy a hablar de cómo nacen las estrellas. Esa es mi área de expertise, así que claramente es en lo que me siento más tranquila para hablar. Así que les vengo a contar un poco sobre las maternidades estelares, estos lugares maravillosos donde nacen las estrellas, como el Sol o mucho más grandes que el Sol. Y lo primero que les quiero decir es que estudiar cómo nacen las estrellas no es simple. Imagínense un alienígena que venga a su ciudad, que se pare en la plaza de su ciudad y que tenga 2 minutos para tomarle fotografías a la mayor cantidad de gente posible de esa plaza. Y después de eso tenga que volver a su nave espacial. Entonces, la persona, bueno, el alienígena, tomaría aquí fotos de este tipo, ¿no? Donde hay todo tipo de personas. Hay personas más altas, personas más chicas, más jóvenes, más viejas. Y ese alienígena, con esas fotos, tendría que lograr contar la historia de una persona, de un humano, sin saber mucho nada más. A lo mejor conocería un poco de la física, de cómo funciona el cuerpo humano, pero tendría que hacerse una imagen de estas personas que todas tienen edades diferentes. Y eso es lo que nos pasa cuando estudiamos el nacimiento de las estrellas. Días como estas, tenemos un bebé, un niño, un adulto y un adulto mayor. Y estas 4 fotos de abajo, bueno, la del bebé no, porque estas son fotos de mi papá, la de la derecha, y no tenía ninguna foto de mi papá de guagua, así que la guagua no, pero todas las otras 3 fotos son de mi padre. Y el alienígena tendría que contarme que a lo mejor si viese a ese niño, ese sería el anciano con el que se va a encontrar después. ¿Por qué? Porque la vida de las estrellas y la evolución de las estrellas es tan larga que yo en mi vida humana no voy a tener tiempo suficiente para ver ese lugar cambiar en el cielo. Entonces, para mí, todos los lugares donde nacen estrellas son lugares más o menos estáticos, pero yo necesito saber cómo es esa historia. Y para eso necesito hacerme una imagen, así, igual que este alienígena. Entonces, ¿cuáles son los mejores lugares para que nazcan las estrellas? Bueno, aquí les tengo algunas fotos del desierto de Atacama en el norte de Chile. Esta es una imagen de la Vía Láctea tomada desde el lugar donde está el Observatorio ALMA, el radiotelescopio más grande del mundo hasta el momento. Este lugar se encuentra a 5.100 metros de altura sobre el nivel del mar y en el desierto tenemos la suerte de tener un cielo maravilloso. Y cuando uno está en un lugar así, uno puede ver la Vía Láctea en el cielo y uno, cuando se queda suficientemente tiempo mirando, empieza a ver unas nubecitas negras en el cielo, como se pueden ver en esta imagen. Y por cierto, en esta imagen, si ustedes se mueven hacia la izquierda, un poquito arriba de las antenas, casi al borde de la fotografía, no les puedo señalar lamentablemente, pero si siguen como en la foto hacia la izquierda, un poquito más arriba de las últimas antenas que aparecen, ahí se ve una de las nubes de Magallanes, que es una de nuestras galaxias irregulares que podemos ver a simple vista. Entonces, esta es una imagen de la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos, y como nosotros estamos metidos dentro de esta galaxia, nosotros vemos todo el material que hay en el perfil del disco. ¿Sí? Nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral, así que tiene forma de disco, y cuando uno está dentro del disco tiene 4 opciones. Una, mirar hacia arriba, que ve pocas estrellas; mirar hacia abajo, ves pocas estrellas;
y mirar hacia los lados, que es donde ves muchas, porque estás mirando justo en el plano. Y ahí justo estamos mirando hacia el centro de la galaxia, por eso se ve esa parte súper brillante en el centro. El centro de la galaxia también tenemos suerte desde el hemisferio sur que se ve muy bien, así que los telescopios en Chile tienen la oportunidad de estudiar muy bien el centro galáctico. Pero si se fijan en esta imagen, una cosa que pueden ver es que se ve una línea brillante, pero entre nosotros y esa franja brillante se ven nubes. Y esas nubes son polvo y gas que es completamente opaco a la longitud de onda, al tipo de luz que ven nuestros ojos. Entonces nos tapan. Pero uno a priori podría decir, eso es malo. No, en realidad no es malo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nacen las estrellas. En esas partes oscuras de la galaxia es donde nacen las estrellas. Y ahí es donde tenemos que buscar. Y nacen en unas estructuras que se llaman nebulosas, que aquí podemos ver una de ellas, pero hay de muchos tipos, les voy a mostrar hartas imágenes. Pero son grandes concentraciones de gas y polvo interestelar. Entonces, tenemos que, para hablar de cómo nacen las estrellas, tenemos que hablar un poquito de física, tenemos que hablar del espectro electromagnético. Nuestros ojos ven colores, y los colores en realidad es cómo las ondas de luz interactúan con la materia. Eso es lo que nosotros vemos. Y los colores que nosotros conocemos como humanos son los colores del arco iris, que en este diagrama se pueden ver ahí. Si se fijan en la parte de abajo dice el nombre común de las ondas, y si recorren de izquierda a derecha llega un momento donde se ve el arco iris y arriba dice esto es lo que vemos nosotros. Ese trocito tan pequeño es lo que son capaces de ver nuestros ojos. Y esto en todo caso no es casualidad. Nuestros ojos ven esto porque nuestra atmósfera es transparente a ese tipo de luz, lo que quiere decir que ese tipo de luz que viene del Sol logra cruzar la atmósfera y puede interactuar con las cosas que hay en nuestro entorno. Pero hay muchos otros tipos de luz que nuestros ojos no pueden ver, que es todo lo demás. Y la luz no es nada más que una onda, y nosotros estamos acostumbrados quizá a esas ondas que están en las lagunas, a lo mejor, cuando uno tira una piedra y se ve cómo la onda se mueve en el agua, y hay ondas de distintos tipos. Y los distintos tipos de onda los podemos ordenar específicamente hablando de luz, en si esas onditas están más separadas o menos separadas. Entonces, aquí a la derecha de este gráfico podemos ver las ondas más chatitas, donde los máximos de la onda están muy pegaditos. Y a la izquierda vemos ondas muy grandes. ¿Qué tan grandes? Bueno, ahí, por ejemplo, les pusieron de comparación el tamaño de una casa o una cancha de fútbol. Imagínense, la distancia que hay entre un máximo y el siguiente es un estadio de fútbol. Imagínense el tamaño de la onda. Y hacia la derecha están las más chiquititas. Y por ejemplo, ahí, cerquita de lo que ven nuestros ojos, está el virus. Y ahí yo no pude evitarlo y les puse un coronavirus, porque es como nuestro virus por experiencia, o sea, lo que estamos viviendo, ¿cierto? Pero efectivamente tiene ese tamaño. De ese tamaño es la distancia que hay entre los máximos de la onda. Y nosotros vemos ese trocito nada más, que es la luz de onda, la luz visible. Pero los tipos de luz tienen mucho que ver con la temperatura de los objetos. Entonces, los objetos que emiten luz más chiquitita son objetos que son más energéticos y son más calientes. Y los que emiten ondas más grandes son más fríos, como por ejemplo donde nacen las estrellas. Donde nacen las estrellas son lugares fríos, porque imagínense esto, es polvo y gas que empieza a apretarse, lo vamos a ver después, pero no hay nada que genere energía todavía. Es muy pronto, entonces son sitios muy fríos. Entonces tenemos que irnos hacia el lado izquierdo, como esa parte donde dice infrarrojo y ondas de radio. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y de hecho este diagrama está hecho por el observatorio ALMA, y arriba justo dice esto es lo que capta ALMA. Y esa es la región exactamente que es muy buena para estudiar cómo nacen las estrellas, las etapas más tempranas.
Y algo que igual no quería dejar de mencionarles es que estos tipos de luz nosotros los conocemos y los usamos. Lo que pasa es que de repente no hacemos la conexión con qué es luz. Por ejemplo, en el diagrama abajo a la izquierda ven radio. Y las ondas de radio se llaman radio porque efectivamente la radio que nosotros escuchamos en el auto o en la casa son ondas de luz de ese tipo de longitud de onda que son detectadas y transformadas en sonido. Un poquito más a la derecha tenemos el horno microondas que emite luz en microondas. Y de hecho, si han escuchado a lo mejor el capítulo de Jugo de Ciencia de Chascarros de la Ciencia, ahí contamos una historia de un observatorio y un problema que tuvieron con un horno microondas. Si no conocen la historia, les recomiendo que vayan a escucharla. Y según nos vamos moviendo a la derecha, tenemos otros tipos de luz, ¿cierto? Entonces tenemos la luz que emite nuestro cuerpo, que emite en infrarrojo. Si han visto a lo mejor la película Depredador, Depredador es capaz de ver a las personas porque es capaz de ver en infrarrojo. Y más a la derecha tenemos las máquinas de rayos X, que nos hacen las radiografías, ¿cierto? Y finalmente tenemos los elementos radioactivos. Y la mayor parte de estos tipos de luz, excepto los de los rayos del sol, son luz que nosotros no podemos ver, pero eso no quiere decir que no esté ahí. Y ese es nuestro trabajo, ver la luz que nuestros ojos no pueden ver para poder analizar estos lugares en el espacio. Y aquí está esa escala de temperatura que les decía. Los objetos más calientes están más a la derecha y emiten en longitudes de onda más chiquititas. Y los objetos más fríos están a la izquierda y en longitudes de onda más grandes. Y a lo mejor alguien me puede preguntar por qué la flecha está así, el rojo está a la izquierda para el frío y está azul para el caliente. Y es porque todos estamos acostumbrados a las llaves del agua de la casa, ¿cierto? Que rojo es caliente y azul es frío, pero en la naturaleza rojo es frío y azul es caliente. Por ejemplo, la llama de un fuego de madera hecho con leña es anaranjado y una llama, por ejemplo, de una cocina de gas es azul y es porque la llama del gas es más caliente que la de la llama de la leña. Así que es algo que igual quería mencionarles. Entonces, estas regiones donde nacen las estrellas se llaman nebulosas. Y se ven un poco, si uno hiciese un zoom, se ven un poco como esta imagen. Esta es la nebulosa de Orión. Y a la izquierda se ve en longitud de onda visible, o sea, lo que yo podría ver con mis ojos si pudiese hacer un zoom suficientemente grande. Y vería todo ese polvo, ¿cierto? Es como que hubiese como humo un poco entre yo y las estrellas que están ahí. Y si me muevo en la imagen de la derecha, puedo ver que ese material se vuelve transparente, pero todavía no se vuelve del todo transparente. Si se fijan, todavía se ve el polvo de atrás. Pero por lo menos esas estrellas que se veían brillantes en el cielo ahora brillan mucho más y podemos ver muchas más estrellas que antes no se podían ver. Y aquí les puse un pedacito del Stellarium para los que no sepan identificar la constelación de Orión. Ese cuadradito azul o esas 4 esquinitas azules marcan la posición y si uno lo compara con la constelación propia, ahí está justamente donde está la daga de Orión, es donde está la nebulosa de Orión. ¿Sí? Así que cuando vean el cielo en la noche, piensen que además de ver estrellas y ver planetas, también ven nebulosas. Y también ven cúmulos abiertos y un montón de objetos que no son solo estrellas simples que están ahí cerca nuestro. Las nebulosas son grandes estructuras. Y estas estructuras tienen geometrías muy extrañas, como por ejemplo esta. Esta es la nebulosa de la tarántula y se llama así por esa parte que hay allá arriba, que es como que tuviese varias patas. Pero si se fijan, es un gran complejo lleno de estrellitas también, pero tiene esas grandes estructuras como brazos de polvo, que parecen en realidad obras de arte, y lo que nosotros necesitamos es ver lo que hay ahí adentro. Aquí hay otra, esta se llama la nebulosa del águila,
Y una parte que es muy, muy conocida de la nebulosa del Águila es esa que está ahí, que le dicen los pilares de la creación. Se llaman los pilares de la creación porque son estas columnas hechas de mucho polvo y gas. Y si uno logra mirar dentro de ese gas y dentro de ese polvo, uno es capaz de ver estrellas que están naciendo. Entonces, aquí en estas imágenes de la ESO, hacen zoom a la derecha, en la imagen de arriba ven lo que se vería en longitud de onda óptica, o sea, veo las estructuras de polvo. Y cuando miro en el infrarrojo cercano, o sea, ondas un poquito más grandes, ese material se empieza a volver transparente y empiezo a poder ver lo que hay detrás. Pero si se fijan, todavía no es suficiente. Todavía necesito poder ver a longitudes de onda aún más grandes, porque las partes de arriba de las columnas todavía siguen siendo densas. Todavía no logro ver completamente lo que hay ahí. Y aquí les quise poner esta imagen donde está este astrónomo haciendo un ejemplo de cómo funciona esto, cómo funciona este tema de las longitudes de onda, de lo que yo puedo ver y lo que no. Recuerden que yo les dije que nuestro cuerpo emite en longitud de onda infrarroja. Entonces, este señor se puso una bolsa de plástico en el brazo y cuando uno se pone la bolsa de plástico, como lo único que ven mis ojos es la longitud de onda visible, la luz interactúa con la bolsa y entonces veo solo la bolsa, no veo lo que hay detrás. En cambio, si yo fuese capaz de ver en infrarrojo, yo vería esto. La bolsa se vuelve completamente transparente a las longitudes de onda más grandes y entonces yo soy capaz de ver lo que hay detrás. Es decir, esa luz infrarroja es capaz de cruzar la bolsa y de viajar hacia mí. Entonces yo lo puedo ver. Y eso es exactamente lo mismo que pasa en estas grandes regiones de polvo. Esa luz que se está emitiendo, esa radiación que está dentro de estos lugares súper densos de gas y polvo, logra cruzar ese polvo. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Son ondas más grandes que los granos de polvo. Entonces no interactúan y logran salir libremente. Así que por eso se vuelve transparente. Y aquí entonces podemos ver esa imagen de los pilares de la creación que en el fondo se vuelven transparentes cuando vemos en el infrarrojo. ¿Sí? Ahí vemos la diferencia entre una imagen de luz visible, lo que ven mis ojos, y luz infrarroja. Algo que les quería decir es que la luz infrarroja nuestra atmósfera no es transparente a ella, o al menos no a gran parte de ella, así que para eso se necesitan telescopios espaciales. Pero tenemos la suerte de que después del infrarrojo vienen las ondas de radio y la atmósfera se vuelve transparente para las ondas de radio. Y es por eso, y para microondas también, y es por eso que un telescopio como ALMA puede estar aquí en Chile, porque la atmósfera es transparente para observar en esas longitudes de onda. Entonces, estas nebulosas se dividen en pedacitos en general, y esos pedacitos son llamados nubes moleculares. Estas nubes moleculares tienen distintos tamaños, tienen desde medio año luz hasta 100 años luz. ¿Qué significa esto? Significa que para la luz, si recorriese desde un extremo al otro de una de estas nubes moleculares, se podría demorar medio año luz para una chiquitita, pero se podría llegar a demorar 100 años luz para una nube más grande. Son regiones muy frías, como les decía, 10 a 20 Kelvin. Recuerden que 0 Kelvin es el cero absoluto, ¿sí? Así que, y que la diferencia entre los Kelvin y los Celsius es 273. Así que ahí pueden imaginarse un poco lo frío que son estas regiones. Y son regiones de alta densidad. Pero cuando yo hablo de alta densidad, no me refiero a algo tan denso como una taza, no. Me refiero que para el espacio, que es tan poco denso, estas regiones son mucho más densas, ¿sí? Pero es menos denso, por supuesto, que la Tierra en la que nosotros vivimos. Y en general son identificadas estas nubes moleculares como estas regiones, como se muestra en la imagen de la izquierda, que son como estos parches oscuros. Son parches que efectivamente no te dejan ver a través. ¿Por qué? Porque hay polvo y porque hay gas. Entonces yo no puedo ver
y no puedo ver a través de eso. Así que necesito ver en longitudes de onda más grandes. Ahora, una pregunta que he recibido muchas veces es ¿por qué las llamamos nubes moleculares? Bueno, en el espacio se crean todos los elementos químicos, o todos los elementos químicos que tenemos en la Tierra provienen del espacio, ya sea el hidrógeno y el helio vienen del Big Bang, y de ahí en adelante en la tabla periódica vienen de estrellas, o explosiones de estrellas, o choques de estrellas, todo que tiene que ver con las estrellas, digamos. Pero, además, hay moléculas súper complejas, ¿cierto?, en la Tierra, por ejemplo, los aminoácidos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Grandes cadenas de carbono que nuestra vida se basa en ellas. Y esta química proviene de algún lugar. Bueno, algo que se descubrió hace mucho tiempo es que en estas regiones donde nacen las estrellas se detectan moléculas súper complejas. Y son tan complejas que algunas de ellas son llamadas prebióticas, que son moléculas previas a la vida. Entonces, en el fondo se llaman moleculares porque son ricas en muchas moléculas de muchos tipos. Se han detectado a día de hoy más de 200 tipos de moléculas diferentes. Y aquí les muestro algunos ejemplos. Esto es solo para los que, si hay alguien en el público que le guste mucho la química, pero de todas formas quería mostrarles algunas cosas. Por ejemplo, ahí, esa molécula, yo creo que muchos la conocen, si no todos, que es la molécula del agua, ¿cierto? H2O. Aquí hay otra, esa es la molécula que nosotros le decimos sal, ¿cierto? La sal que nosotros consumimos. Y aquí hay otra, CH3CH2OH, que es alcohol etílico. También es algo que todos conocemos. Y si buscamos en estas otras, seguro que hay muchas que son cosas también de nuestra vida diaria. Pero lo que voy es que las moléculas que nosotros tenemos en la Tierra y que nosotros utilizamos para ciertas cosas están en el espacio. Y están y son bastante abundantes, no crean que no. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente cuando les muestro esto dicen, ay, pero hay agua en el espacio, ¿por qué es tan difícil que haya agua en otro planeta? Bueno, es que una cosa es que haya una molécula de agua en el espacio y otra muy diferente, que haya agua líquida sobre la superficie de un planeta. Esas son dos cosas muy distintas. Pero en el fondo, esto lo que muestra es que la química que nosotros conocemos es una química que es universal, ¿sí? Estas cadenas de carbono son comunes en el espacio, así que a lo mejor la gente que busca vida va a buscar cadenas de carbono, porque forman parte de nuestra vida y están en el espacio también como algo común. Si se fijan en todos los átomos, en todas estas moléculas, en todas ellas hay cadenas de carbono, en la de 8 átomos, 9 átomos, 10 átomos, 11 átomos, 12 átomos y 13 átomos también. Imagínense ahí las cadenas que existen, ¿sí? Son cadenas muy complejas químicas. Por eso se llaman nubes moleculares. Y esto nos ayuda también a entender un poco cómo son estas regiones, porque la química nos da información sobre temperatura, sobre densidad. Así que todas las personas que estudiamos el nacimiento de las estrellas, también estudiamos química, porque no nos queda de otra. Yo siempre digo, si mi profesora de química del colegio viese que yo estoy hablando de química, no se lo podría creer, porque era lejos el ramo que más me costaba. Bueno, junto con latín, pero eso no tiene nada que ver con nosotros ahora. Entonces, por eso se llaman nubes moleculares, porque se detectan muchas moléculas. Y acuérdense que son estas regiones muy oscurecidas que cuando se observan en longitudes de onda adecuadas se vuelven transparentes y podemos ver lo que hay detrás. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Cómo es que desde estas grandes regiones de gas y polvo logramos formar estrellas? Porque claro, no es tan trivial, no es como juntemos así los granos de polvo y se van a unir, no funciona así. Pero aquí lo que nos ayuda es la gravedad. Nosotros tenemos una nube de gas y polvo, que por supuesto no tiene para nada esta forma de esta nube de gas y polvo que yo les puse acá, pero se lo imaginan. Y entonces esta nube de gas y polvo tiene cierta masa, ¿sí? Y empieza a colapsar sobre sí misma, ¿sí? Empieza a caerse sobre sí misma debido a su propia gravedad. Entonces empieza a hacerse un poco más chica y más densa y se va a hacer
generalmente más densa en el centro. ¿Por qué? Porque todo va a tender a caer hacia el centro. Pero este proceso no es tan simple, porque esta nube es, ¿cómo decir? Se me fue totalmente la palabra. Es frágil, es una nube frágil. Y entonces lo que sucede es que mientras se empieza a caer, tiende a romperse en pedazos. Y esos pedazos, a su vez, van a empezar a caerse sobre sí mismos. Esto es, por supuesto, muchísimo menos pacífico que lo que les estoy diciendo, ¿sí? Por supuesto que aquí hay un montón de cosas que empiezan a suceder porque todo esto se está moviendo, la nube está girando, los pedazos empiezan a girar a cierta velocidad, empiezan a competir quizá también entre ellos, y algunos empiezan a crecer más y otros empiezan a crecer menos. Por supuesto, la cantidad de estrellas y de fragmentos que tú puedes tener depende mucho de la nube original, ¿sí? Hay nubes que forman muchas más estrellas y nubes que forman tan poquitas como una sola estrella. Y esos fragmentos van a formar estrellas. Algunos van a formar una estrella, otros van a formar dos, otros tres, otros cuatro. Y también estos fragmentos, algunos van a hacer que las estrellas nazcan antes, otras nazcan después. Y esto, como sucede, es que en el fondo se vuelve súper denso, súper denso, súper denso, tanto como para que la temperatura en el centro sea suficientemente alta para que empiecen a generarse reacciones, ¿sí? Una vez que empiezan las reacciones nucleares, es cuando la estrella empieza a estabilizarse y el colapso cesa, porque las estrellas funcionan con dos fuerzas que compiten. Una es la gravedad que empuja hacia adentro y otra es la presión de radiación, la de la luz que generan dentro, que empieza a empujar hacia afuera, los fotones. Entonces esto está colapsando, colapsando, colapsando. Cuando la temperatura y la densidad es suficiente, se prende y entonces se empieza a empujar hacia afuera y se empieza a generar un equilibrio. Una vez que tienes el equilibrio, tienes una estrella. Obviamente esto se demora entre cientos de miles y millones de años. Cuando las estrellas ya están emitiendo suficiente luz, esa luz empuja el material y disipa. O sea, limpia el material que hay alrededor y todo ese gas y ese polvo se va hacia otra zona. Y finalmente tenemos estrellas de muchos tamaños y algo que sí sabemos, porque nos lo muestran las observaciones, es, y que no lo puse acá, se me olvidó, es que las estrellas que son mucho más grandes que el Sol no les gusta nacer solas, siempre nacen en grupos, ¿sí? Pero las estrellas que son pequeñitas son capaces a veces de nacer solas. Por eso les decía que depende mucho de la nube original si se dan más estrellas o menos estrellas. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Bueno, las imágenes de arriba son 3 etapas de la historia que les estaba contando. Y ahora acuérdense de lo que les mostré en la primera slide. Yo les dije, llega un alienígena y toma fotografías de toda la gente y tiene que contar una historia. Y tiene que contar una historia con imágenes distintas. Bueno, aquí están las 3 imágenes distintas. Si ustedes se fijan, lo que ven arriba no es el mismo objeto en el cielo, son distintos. Pero yo intento rellenar los espacios contando una historia. Entonces, la foto de la izquierda es una región preestelar, que es una región muy oscura. Como yo les decía, es ese manchón negro, ¿sí? Entonces, un astrónomo de este tipo ve un manchón negro y dice, ah, ese manchón está interesante, ahí debe estar pasando algo. Y entonces es ese dibujito de abajo, que en el fondo es la etapa preestelar. O sea, es cuando recién está un poco como, hay unas partes, hay unos grumitos, pero todavía no hay suficiente temperatura, ni densidad, ni nada como para que yo detecte nada. O sea, veo el manchón. Después viene la etapa protoestelar, que es cuando finalmente empiezan a colapsar lo suficiente como para que la temperatura suba un poquito, y entonces acuérdense, las cosas que son más calientes empiezan a emitir en longitudes de onda un poquito más chicas, y entonces yo puedo detectarla, ¿sí? Así que ahí es cuando ya yo sé que está pasando ya algo activamente. Y la región de la derecha ya es una región H2, que en el fondo es una parte donde ya se está emitiendo radiación, pero todavía no está estabilizado, entonces como que la cosa primero es como una cantidad de luz gigante, descontrolada, y luego ya llega a su equilibrio y la cosa se
se empieza a funcionar mejor. Así que ahí tenemos 3 imágenes. Algo que les quería mostrar es cómo ve esto un astrónomo como yo, por ejemplo. Estas imágenes que les voy a mostrar son de una publicación que saqué el año pasado, y aquí lo que pueden ver en esta imagen, que obviamente es mucho menos bonita que las que les mostraba antes, es el manchón. Si se fijan, ahí hay un manchón oscuro, que era lo que queríamos observar. Este manchón fue observado con el telescopio ALMA, pero hace años, cuando en ALMA solo habían como 20 antenas, ahora hay 66, pero al principio de ALMA, cuando ALMA todavía era chiquitito. Y entonces ese manchón que se ve así, y que uno no podría decir gran cosa, si uno lo observa con ALMA, se ve así. Y yo sé que esta imagen quizá no les dice nada, pero ¿qué pasa si yo les digo que cada una de esas pelotitas es una estrella naciendo? Potencialmente, porque a lo mejor algunas de estas pelotitas no van a terminar siendo estrellas. Pero ahí tenemos un conjunto de pelotitas que están ordenadas de cierta manera, y ahí yo les puse distintas estrellitas. Las estrellitas que son azules es porque creemos que van a ser estrellas más grandes, y las estrellitas que son verdes es porque probablemente van a ser estrellas más chicas. Así que ahí tenemos un conjunto de algunas estrellitas que están naciendo. Esto es muy pronto en su formación. Pero como todas las semillas, algunas de ellas quizás no crezcan. Sí, acuérdense que yo les dije que tienen que colapsar lo suficiente, la gravedad tiene que ser suficientemente grande como para apretarse suficiente y prenderse. Y a lo mejor algunas de ellas no van a lograr prenderse. ¿Sí? Y ahí es donde viene esta cosa que yo les decía de que hay que lograr contar la historia con una información que es muy parcial. Y aquí les muestro algunas simulaciones numéricas. ¿Por qué? Porque como yo no puedo ver esa evolución, yo necesito ayudarme de datos teóricos, ¿sí? Y ahí vienen las simulaciones. Estas simulaciones son de un astrónomo llamado Matthew Bates, y él hace simulaciones de formación estelar. Entonces aquí lo que podemos ver es cómo una nube empieza a colapsar y empiezan a nacer estas estrellas. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía no es tan tranquilo como yo les estoy mostrando? Bueno, aquí se pueden hacer una idea de qué tan poco tranquilo es, ¿sí? Ahí tienen 2 semillas de estrellas que están una orbitando alrededor de la otra, y la imagen de la izquierda es densidad, o sea, las partes más blancas es donde hay más material concentrado, y la de la derecha es temperatura. Y el blanco es más caliente y el azul es más frío. Y ahí finalmente eso es como lo que quedó. Se los voy a volver a poner para que lo puedan ahora ver con más calma. Entonces ahí parte la simulación. Fíjense que arriba hay un reloj, ¿sí? Avanzan los años, 200.000 años, y va avanzando el tiempo. Y también sale el tamaño. Está en unidades astronómicas, y una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Así que el tamaño de esto es como 5.156 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces ahí ven que todo va cayendo como hacia el centro y van teniendo movimiento mutuo. Y otra cosa que pueden ver en esta simulación también es que no todo el material se utiliza. ¿Sí? Queda en la imagen de la izquierda, ven que hay como mucho material rojo que está por ahí, que se mueve, pero igual no llega realmente a caer sobre la estrella. Y es porque nosotros estimamos que solo el 30% de la masa de una nube termina en forma de estrellas. Ya, y ahora les voy a poner otra simulación mucho más grande. Esta simulación es de 500 veces la masa del Sol. Es una nube bastante grande. Y ahí, si se fijan, se forman como unos filamentos y el material empieza como a viajar hacia el centro. Y ahí, si se fijan, las pelotitas es porque se empieza a fragmentar. ¿Se acuerdan que les dije que se rompían en pedacitos? Y entonces ahí están las semillas. Bueno, en esta simulación hay muchas semillas que salen como disparadas, ¿sí? Pero esto es porque es una simulación. Nosotros en la vida real no vemos tantas estrellas que salen disparadas en todas direcciones. Pero en el fondo esto lo que te muestra es que gravitacionalmente pueden suceder muchas cosas. No es que choquen frontalmente, pero en el fondo la gravedad mutua hace que empiecen a adquirir velocidades distintas y a moverse en muchas direcciones.
Pero si se fijan, se ven esos filamentos. ¿Y se acuerdan cuando veíamos la nebulosa de la tarántula? Que tenía como tantas, como esas patas, ¿no? De por qué se llama tarántula. Son filamentos. Y es porque en general vemos en el espacio que las cosas se ordenan en forma de filamento. Así que eso es algo bastante común, en forma fractal, ¿cierto? Como la materia oscura del universo, por ejemplo, o como las hojas de un helecho. Y los planetas. Bueno, esto lo vamos a pasar más rápido, pero en el fondo es solo para que se den cuenta de que efectivamente si una estrella como el Sol tiene planetas, para poder tenerlos, tiene que haberlos formado cuando nació. ¿Sí? El Sol tiene 4.600 millones de años y esa es la misma edad que tiene el sistema solar completo, todos los planetas, la Tierra también. Entonces lo que sucede cuando tienes una semilla donde solo van a ser una estrella como el Sol, por ejemplo, es que colapsa, ¿sí? Y entonces se va, y esto gira. Y al girar va a formar un disco que gira. Y en este disco se van a empezar unos grumos de material, de polvo, se van a empezar a pegar. Y se empiezan a pegar y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se forman los planetas. Y la propia gravedad de estos planetas hace que se limpie el material alrededor de ellos. ¿Sí? Así que así es como se forman los planetas. Es simultáneo. Y aquí les voy a poner una imagen. Esta es una imagen de ALMA que se tomó de un disco protoplanetario, que es efectivamente de los planetas naciendo alrededor de la estrella. Y si se fijan, hay como líneas, ¿cierto? No sé si han visto imágenes a lo mejor de los anillos de Saturno, que también tiene esos surcos. Bueno, es el mismo tipo de proceso, pero como en más grande. Entonces, ahí donde hay surcos es porque efectivamente se está formando algo y la gravedad de ese propio algo hace que se limpie el material en esa línea. Y así es como se ven con algo. Y aquí tenemos una simulación. Entonces, al centro está la estrella y ahí ven que hay como una pelotita que empieza a formarse alrededor de la estrella y en el fondo esa es la posición donde se está formando el planeta. En esta simulación tiene un solo planeta, pero obviamente hay simulaciones con más. Y ahí si se fijan se empieza a formar como un surco justo en la parte donde se está formando ese planeta. Ya, siempre que se hacen simulaciones hacen como estos viajes así como para que se vea desde varios ángulos. Y aquí tenemos una simulación mucho más artística, pero que es de lo mismo. En el fondo está la estrella en el centro y se empiezan a ver que empiezan a aparecer como pelotitas alrededor, que son los planetas que se están formando alrededor de esa estrella. Entonces, una de las preguntas que suelen aparecer con este tipo de simulaciones es, ¿todas las estrellas tienen planetas? Bueno, la mayor parte de ellas sí. Nosotros creemos que las estrellas que son muy, muy grandes es poco probable que formen planetas por su propia gravedad. Pero estrellas muy grandes es lo que menos hay. Así que en el grueso, por ejemplo, nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas o de ese orden, y la mayor parte de esas estrellas van a tener planetas, ¿sí? Así que en nuestra galaxia debería haber del orden de 100.000 millones de planetas y hemos descubierto a día de hoy quizá unos 6.000. Así que todavía tenemos un poquito de trabajo por hacer. Tenemos no, porque yo no busco planetas, pero la gente que los busca tiene harto trabajo por hacer. Y así es como nuestra galaxia logró tener cientos de miles de millones de estrellas. ¿Sí? Así que cada vez que vuelvan a mirar el cielo de noche y que vean esas nubes oscuras delante de esa parte brillante, pueden darse cuenta de que esas son las partes donde están naciendo estrellas, que nosotros no las vamos a poder ver, pero en millones de años más van a estar ahí brillando, estrellas que hoy día no vemos. Y solo para cerrar, quería decirles, como ya les dijeron al principio, que si no conocen Jugo de Ciencia, un podcast que hago con otro astrónomo, José Utreras, que también él es conocido en redes sociales como Planeta Errante, nos sigan, hacemos podcast de astronomía principalmente, pero también de otros temas, y estamos en Spotify y en Google Podcast, y nos pueden encontrar en todas partes. Ahí les dejo nuestras redes sociales para que nos sigan, y si no conocen a Planeta Errante,
les recomiendo que lo busquen porque hace unas ilustraciones de astronomía hermosas y muy, muy explicativas, así que seguro que van a poder aprender mucho. Así que muchas gracias. Excelente, doctora Elis. Muchas gracias por aceptar la invitación. Abrimos la sala de chat para que puedan realizar sus preguntas. Bueno, aquí tenemos la primera, de parte de María. Dice, ¿la edad que puede alcanzar una estrella depende de la concentración de polvo y gas que la forme? La edad de las estrellas es inversamente al gas y el polvo. O sea, una estrella como el Sol o más pequeña va a vivir mucho más tiempo que una estrella mucho más grande. ¿Sí? Las estrellas más grandes viven mucho menos tiempo. Y esto tiene que ver con cuál es el sistema de combustión que tienen. Entonces, yo siempre hago un ejemplo entre dos autos. ¿Sí? Hay un auto muy chiquitito, ¿sí? Imagínense un auto muy, 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 muy pequeño, ¿sí? Con un motor muy chiquitito y uno le pone benzina y logra avanzar muchos kilómetros con esa benzina. Pero si uno toma un Hammer, un auto gigantesco que tiene un motor gigante, y uno le echa esa cantidad de benzina, no logra ni llegar a la esquina, ¿sí? Y esto es un poco lo mismo. Las estrellas que son mucho más grandes tienen un motor que es que quema muy rápido todo, entonces viven mucho menos tiempo. En cambio, las estrellas muy pequeñitas tienen un motor muy lento y el material les dura mucho tiempo. Tanto que algunos astrónomos dicen que, por ejemplo, las enanas rojas son casi que van a vivir infinito, porque en realidad queman tan poquito, que casi ni se apagan. Entonces siguen ahí por siempre. O sea, pero esto entre comillas, obviamente en algún momento se morirán, pero para que me entiendan. Aquí también El promedio de... Adelante. Eso, leo aquí de Leo Abraham, que si conozco el promedio de planetas que posee cada estrella. Mira, hasta el momento, en general, tendemos a encontrar como un planeta por estrella, algunos sistemas más complejos de 5, pero ¿sabes? Hemos encontrado tan pocos planetas que calcular un promedio ahora no es realmente representativo, porque tendemos a encontrar planetas que son más grandes. Entonces lo que nos cuesta es ver planetas chicos. Y por ejemplo, nuestro sistema solar tiene un planeta grandote y todos los demás son pequeños. Entonces en realidad estamos sesgados todavía en nuestra muestra. Pero te recomiendo que si quieres conocer esas cifras, hay una página que se llama exoplanets.org, y ahí tienen listados y tú puedes hacer gráficos y todo, y puedes ver las masas, los radios, cuántas hay y todo. Ahí puedes ver eso. De nada. También de las cosas que nos estaban preguntando era sobre la formación y la muerte de las enanas marrones. Sobre la formación y muerte de las enanas marrones. ¿Eso? Ya, a ver, las enanas marrones son como esas estrellas que están en el límite, ¿sí? Que son como, así como, que son una estrella que casi no son. Entonces, la formación es igual que la formación que yo les contaba. En el fondo, todos estos objetos se forman por un colapso de una nube. Y las enanas marrones son tal que colapsa, como que se prenden y como que casi no queman nada. Entonces es como que están en el límite de lo que permite generar reacciones nucleares. Así que esas estrellas estarían dentro del límite de lo que yo te digo de que van a vivir por siempre. Porque queman tan poquito, tan poquito, tan poquito que van a poder estar ahí mucho, mucho tiempo. Tenemos otra pregunta de María Inés. Dice, he escuchado que cuando vemos una estrella brillar, en realidad estamos apreciando la muerte del astro y apenas los vemos por la distancia que hay entre ella y nosotros. ¿Esto es verdad? Eso no es exactamente así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les dije que el Sol tiene 4.600 millones de años. ¿Sí? Esa es la edad del Sol. Entonces, si yo veo una estrella que está extremadamente lejos, a 4.600 millones de años luz, como al Sol le quedan como 4.500 millones de años, a lo mejor cuando yo vea esa luz, efectivamente
voy a estar viendo lo que sucedió hace mucho tiempo, y a lo mejor esa estrella ya no va a estar ahí. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy aquí en la Tierra y estoy observando mi estrella más cercana, que es Próxima Centauri, está aproximadamente a 4 o 5 años luz. Eso quiere decir que cada vez que yo veo la luz de esa estrella, fue emitida hace 5 años. Porque es 5 años luz, porque se demora la luz 5 años en recorrer esa distancia. Y esa estrella en 5 años no se va a haber muerto, ¿sí? Así que depende mucho de la distancia. Dentro de mi propia galaxia, que no es tan grande, digamos, en años luz, y para las edades estelares, yo estoy viendo estrellas que están vivas. Pero si yo estoy viendo galaxias muy, 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 muy lejanas, puede ser que esté viendo estrellas pasadas. Otra cosa es que veamos una explosión de supernova. Las explosiones de supernova suceden cuando una estrella que es mucho más grande que el Sol se muere, cuando ya no le queda más combustible, explota. Y entonces emite luz. Y esa luz en particular efectivamente es del evento de la muerte, pero explota más o menos una supernova por siglo, por galaxia. Así que es poco. O sea, a ver, es poco, digamos, comparado con el resto de las estrellas, porque mi marido, que está ahí en la otra pieza, que estudia supernovas, encuentran muchas supernovas todas las noches, pero es porque están mirando galaxias muy lejanas. Entonces, claro, efectivamente, como hay cientos de miles de millones de galaxias, efectivamente vas a ver muchas supernovas, pero no es porque exploten muchísimas en todas las galaxias, sino porque hay muchas galaxias, ¿sí? También Bernarda está preguntando de qué manera afectan los terremotos en las estrellas. Y más adelante, Yadid pregunta sobre las estrellas de neutrones. ¿Es otra cosa totalmente o cómo se detectan? Ya. Primero la pregunta de Bernarda. Bernarda, no estoy segura de si te entiendo. ¿Cómo nos afectan a nosotros los terremotos en las estrellas o cómo nuestros terremotos afectan a las estrellas? Bueno, mientras nos contesta ¿Puedes Bernarda eso, voy abrir a... tu micrófono, Bernarda? Bernarda, si quieres hablar. Hola. Sí, sí. Bueno, estaba preguntando porque he estado leyendo un poco sobre esto de que hay, en cierto modo, terremotos en las estrellas, que se encarga la astrosismología. Y yo quería preguntar de qué manera afecta a la estrella que haya un terremoto en ella. Ya, algo que tenemos que entender es que si bien se estudia en el fondo esta variación como de la superficie, una estrella no es sólida, es un plasma. Entonces los terremotos no le afectan estructuralmente como a nosotros, porque no hay nada que se pueda romper, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el material no se mueva, ¿sí? Efectivamente el material se mueve, así que efectivamente hay... Es que quizá terremoto, sí, a mí es que no me gusta mucho que le digan terremoto porque uno se confunde, pero sé a lo que te refieres. La estrella en el fondo va a tener como variaciones y son ondas también que se propagan en su superficie, pero en realidad le afecta más que nada en cómo vemos nosotros la superficie. Obviamente para eso tiene que ser una estrella bastante cercana como para que podamos analizar eso. Y eso genera variaciones de luz, ¿sí? En el fondo hay momentos donde emite más y menos y se ve como variable, pero más allá de eso no le afecta nada, ¿sí? Lo que sí le viene a afectar más es cuando, por ejemplo, las variables son variables como las cefeidas, que crecen y decrecen en tamaño, y eso obviamente le afecta porque cambia mucho su temperatura, porque está todo el rato moviéndose. Ya, y la otra pregunta era de las estrellas de neutrones. Ya, las estrellas de neutrones se detectan de una forma totalmente opuesta, porque yo les dije, las regiones de formación estelar son muy frías, entonces necesitamos ondas muy grandes. Las estrellas de neutrones son muy calientes, entonces necesitamos ondas muy chiquititas para detectarlas. Así que es todo lo contrario. Y lo otro es que lo que se ha observado es en estrellas de neutrones, porque bueno, los pulsares, por ejemplo, son un tipo de estrellas de neutrones que son como unos faros, y entonces uno puede ver como el jet que emiten, y uno lo ve y se prende y se apaga.
pero lo que hemos visto ahora último son choques de estrellas de neutrones con ondas gravitacionales. Así que también eso nos permite ver eventos como choques de agujeros negros o choques de estrellas de neutrones. Pero sí es otra cosa, nada que ver. Es un ámbito de la astronomía muy, muy lejano al de la formación estelar. María está preguntando cómo nos afecta el viento solar y si corremos riesgos en algún momento de daños graves a la humanidad. El viento solar nos afecta porque interactúa con la magnetosfera, el campo magnético que rodea la Tierra, ¿sí? Que protege a nuestra atmósfera. Entonces, el viento solar interactúa y deforma nuestro campo magnético y lo alarga. Entonces, el viento solar, una de las cosas que genera constantemente son auroras boreales y australes, ¿sí? Que en el fondo son estas luces, y es porque las partículas del viento solar logran llegar a la atmósfera e interactuar con la atmósfera. Y efectivamente, en momentos de mucha actividad solar, llega más concentración de partículas de lo que normalmente llega. Entonces, eso hace que hayan habido momentos donde se queman algunos satélites, detectores y todo, pero porque están más lejos, ¿sí? Entonces, no es que nos vaya a afectar realmente, no es que el Sol vaya a tener como un cambio, digamos, con sus manchas solares o sus erupciones que nos vaya a afectar mucho más allá de no tener un día de televisión por satélite o celular. Pero lo que sí sucede, y va a suceder, pero no vamos a estar acá, es que efectivamente cuando el Sol se convierta en una gigante roja, va a crecer 100 veces en su tamaño y entonces nos va a comer, y ahí sí, claro. O sea, desde ese momento que se le acaba el hidrógeno, ahí empieza a afectarnos, por supuesto. Pero 4.500 millones de años, así que tenemos tiempo. Excelente, muchas gracias. La última pregunta es, en un programa sobre ciencia del espacio decían que el universo tenía aproximadamente de 13 a 14 mil millones de años. ¿Este dato es correcto? Sí, es como 13.800 millones de años aproximadamente la cifra que estamos barajando hoy en día. Pero esa, a ver, esa es la edad desde que nos da la teoría del Big Bang, y es el momento desde que comienza la expansión. Y ahí entonces podríamos entrar, que no es mi tema para nada, pero, ¿qué había antes del Big Bang? Y ahí hay un montón de teorías sobre universo cíclico y sobre expansión y contracción, aunque lo que dice la teoría, o sea, lo que dicen las observaciones y la teoría hoy en día es que vamos hacia una expansión que no va a parar nunca. Entonces parece que el tema cíclico estaría más o menos descartándose. Pero sí, 13.800 millones de años desde el inicio de la expansión. Excelente, muchas gracias. De nuevo, gracias a todos los que se pudieron unir. Tenemos a personas aquí de diferentes partes de Latinoamérica. Igual, muchas gracias, doctora Elis, por haber aceptado la invitación y por estar compartiendo este domingo su conocimiento. Queremos hacer la invitación a todos de que pongan sus cámaras para tomar la ya famosa la captura de pantalla con todos aquí. Entonces, Gracias. perfecto. Pongan su camarita, posen bonito y bueno, ahí va. Va, Xochitl. Gracias, doctora Elis. 2, 3. Excelente. Bueno, muchas gracias. Sofi, Irving, ¿quieren agregar? Sí, no, bueno, muchas gracias, doctora Elis, y saludos hasta Chile, y voy a escuchar su podcast, ya soy fan. Y gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que esté muy bien y que termine su evento excelente. Sofi. Muchas gracias, doctora, y pronto nos veremos, seguramente varios de nosotros en Atacama. Ojalá que sí, ahí me avisan. Cuando termine el COVID, sí, porque ahora está difícil. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a cerrar la sesión. Hasta aquí queda. Entonces, pueden ver la sesión, se va a subir a YouTube. Vamos a compartirles a sus correos los enlaces para que vuelvan a vivir la experiencia. O si les quedó duda sobre algún dato, puedan darle como retroceder y pueden repetirlo las veces que ustedes quieran. Entonces, muchas gracias.
quedamos al pendiente y ojalá que les haya gustado y participen en este tipo de eventos que solo buscan la divulgación de la ciencia. Entonces, perfecto. Muchas La última. gracias. Eso sería todo. Muchas Gracias, gracias. doctora Liz. Falta una charla más. Gracias, doctora Liz. Chao, que estén bien. Chao.